de lo que es el pasaje que estamos estudiando. Antes de eso, quiero hacerle notar de que en Cuba han pasado tremendas tragedias y muchas aflicciones por este huracán que pasó y dejó a muchos heridos, muertos y aparentemente un gran desastre. Aquellos que desean colaborar, vamos a crear una cuenta que vamos a ofrecer para ver si podemos hacer una red de colecta para ayudar a los damnificados en este huracán allá en Cuba. Va a haber varios ardavinos que va a estar yendo a Cuba con el fin de ayudar a muchas de las personas que fueron afectados, particularmente los judíos primero y también el resto del pueblo. También estoy grabando este mensaje a través de la cámara de los Caminos de Israel, y aquellos que desean cooperar de transmitir esto también sería de gran ayuda. Le voy a pedir que aquellos que tienen la información pueden entonces llamarnos o comunicarse con nosotros a caminosdeisrael@aol.com, caminosdeisrael@aol.com, y de esta forma poder continuar lo que es la ayuda. Vamos a estar también trabajando con ese fin, y muy pronto vamos a distribuir la cuenta bancaria donde pueden contribuir su donación con este fin. Y aquellos que también tienen familiar allá en Cuba deberían... Moisés, shalom, bienvenido. Bienvenido a las clases. No hay mucha gente. Aparentemente la María y Lisbeth y Georgina, parece que la hija de Lisbeth está dando luz, entonces fueron a Fort Myers para estar con la hija. Pero estamos grabando esto para aquellos que no han podido, para ponerlo entonces, ofrecerlo en clase. También estaba yo diciendo en esta grabación de que vamos a estar recogiendo una colección, porque aparentemente va a haber un rabino de Jabar que va a ir allá a Cuba para ayudar a los damnificados. Siempre, como es la orden halágico, siempre se ayuda primeramente al judío, y entonces aquellos que pueden ayudar también van a ayudar en cuanto a lo que es posible, ¿no? ¿A quién más tiene la línea? ¿A quién más tiene la línea? Tú eres el único. Yo estaba ya grabando para dejar el mensaje en el programa, para que así podían tenerlo ya siendo grabado, ¿no? Y esa es la razón por qué estaba yo hablando cuando llegaste a la línea para este mismo fin. ¿Llegaste a hablar con René? No, porque yo tuve que hacer las oraciones también, y yo pensé que ya a esta hora él iba a estar conectado. No sé, que parece que llegó tarde del trabajo o algo así. Sí, es muy posible, muy posible. No sé, porque él estaba llegando tarde del trabajo sin haber conectado. Bueno, y cuando la situación está apretada se entiende, porque hay que hacerlo todo lo posible para el asunto de Parnasá, ¿no? Para el asunto económico. Habíamos dejado la semana pasada, me parece, en el capítulo 8, si no estoy equivocado, fue el versículo, déjame ver, parece que fue el versículo, fue el 9, ¿no? Que me parece que lo leímos completo. No, nos faltó mucho de lo que es el capítulo 8. Sí, nos faltó muchísimo. Creo que habíamos dejado aquí en el versículo 8, donde comenzamos cuando dice: y guardaré Judá inundando todo cuando pase, llegando hasta el cuello, y sus alas extendidas cubrirán el aliento,
de tu tierra. Y entonces clama, oh Israel. Y ahí es donde vemos la expresión Immanuel, que significa claro, Dios. Sí, Immanuel. Sí, me acuerdo de eso. Eso sí lo vimos. Entonces estamos viendo entonces en esta noche los versículos que sigue, que dice el verso 9: alborotaos, oh pueblos, y seréis deshechos en pedazos, y prestar oído vosotros de países lejanos. Ceñíos y seréis quebrantados, ceñíos y seréis quebrantados. Verso 10: tomar consejo juntos, y no valdrá para nada, decir la palabra, pero no prevaleceréis, por cuanto Dios es con nosotros. Y ahí el verso 10 de nuevo repite, Ki Immanuel, la misma expresión del verso 8, la idea de que Dios está con nosotros y que deberían tomar consejo porque Dios no van a prevalecer. Vamos a ver en particular algunos de estos detalles importantes, pero vamos a ver el verso 11. Quiero llegar a que sea hasta el verso 15 en esta noche. Por cuanto me habló así el Eterno con mano fuerte, previniéndome que yo no debía andar en el camino de esa gente, diciendo, no digáis que es conspiración todo lo que la gente llama conspiración, ni temáis, ni os amedrentéis al Eterno de los ejércitos, a Él santificaréis, y que Él sea vuestro temor, y que Él sea vuestro pavor. Y Él será por santuario, y para piedra de tropiezo, para roca de caída a ambas la casa de Israel, para red y para lazo de los moradores de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y caerán en la trampa. Comenzando en el verso 9, la expresión del verso 9 que dice aquí alborotaos es la palabra ro'u, que significa una expresión muy similar a juntarse, juntar o pueblo. Aquí vamos a ver que en esta primera expresión la exclamación de alborotaos o juntarse es la idea de similar a lo que se halla en Proverbios 27:10, que dice Raeja Berea Abeja, como el Targum Jonathan rinde, júntalos en uno, el ejército de Sennacherib. Esto es lo que dice Rashi, que es el significado. Por ejemplo, aunque estás unido de una forma para formar una fuerza potente para atacar a Jerusalén, sin embargo serás quebrantado en las manos de Ezequías el rey. Esto de acuerdo al rabino Joseph Kara. Alternativamente, el profeta declara quebrantar y ser destruido, ser quebrado, que vuestros ejércitos, el ejército de Sennacherib, en la cual era muy poderoso, serían usados para quebrantar a otras naciones, y ellos serán ellos mismos quebrantados en forma similar. Eso es lo que entiende Ibn Ezra, el rabino Kimshi y el Mesudat David. Ser quebrantado bajo Vejatú, Rashi comenta y otros comentarios comentan que serán ellos quebrantados. Todos de los países exterior afuera, alrededor, son todos los pueblos que han venido de países distantes juntamente con Sennacherib para conquistar a Judá y a Jerusalén. Aquí escucha esta profecía, dice el rabino Kimshi, porque primeramente vas a quebrantar a las hordas de naciones y eventualmente tú mismo serás quebrantado. Es la idea de que una nación se levanta contra otras naciones, conquista a esas naciones, lo quebranta, entonces forma un imperio, un ejército unido y fortalecido, y entonces van en contra de Judá y Jerusalén. Y aquí nos da una lección importante, porque sabemos lo que va a suceder en lo que es la guerra final de Gog y Magog, que eso mismo va a suceder, que las naciones se van a unir contra Jerusalén, se van a levantar contra Israel para el fin de atacar e invadirlo. Y como resultado habrá muchos muertos de las naciones en
la tierra de Israel, como sucedió con Sennacherib, que Dios vino a la protección del rey Ezequías, y los ejércitos de Sennacherib no pudieron levantarse por la mañana porque fue matado por la plaga divina y todos fueron muertos. Dice, y vestíos vosotros mismos, porque serás quebrantado. Si vestiesen ustedes mismos de todo tipo de fortaleza, porque eventualmente ellos serán quebrantados, dice Rashi. Vestíos habla de primeramente que se preparen para la guerra, que se preparen para el armamento de guerra que tenían que conquistar las demás naciones con el fin de venir también a subir a Jerusalén. Y es por eso que el mandato es dado de subir, o de, como dice acá en verso 9, que alborotaos, prestaos oídos, vosotros países lejanos, ceñíos y seréis quebrantados. Ceñíos y seréis quebrantados, dice el verso 9. Y aquí vemos en este verso 9, la última parte, esta repetición de que vestíos o ser ceñidos, como una forma de enfatizar la importancia de esta nación de Sennacherib, de prepararse para la guerra, porque al final de cuentas van a ser quebrantados. Alternativamente, la repetición denota que ellos van a tener que ceñirse y receñirse para la guerra. Estamos hablando de una doble aplicación de estar preparado y preparado. Ahora dice el verso 10, tomar consejos juntos. Tomar consejos, esta es una forma imperativa, dice Rashi. Todo vuestro complot contra Jerusalén no se te logrará, será no exitoso. Esto lo dice también Ibn Ezra. Claramente existe la protección divina sobre la casa de la casa de Judá, en Jerusalén en particular. Muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día, que las naciones están planificando cómo pueden dividir a Jerusalén para que supuestamente haya una paz exterior entre los palestinos y los árabes, y que de alguna forma no hay una concentración de judíos en Jerusalén. Y sabemos que después de que Israel pudo conquistar ambas, la ciudad de Jerusalén, en la parte este como oeste de Jerusalén, ha sido y se ha logrado lo que era la capital eterna de Jerusalén, que debería ser y se debe mantener para siempre, jamás, unida y sin ser dividida. Hacer de que las naciones quieren dividirla de nuevo es una indicación de una prevaricación contra del Eterno mismo, como vemos que pasó en el tiempo antiguo, cuando sucede aquí la voz o la palabra del profeta Isaías. Ahora dice, y continuamos el verso 11, que dice, por cuanto me ha hablado así el Eterno con mano fuerte, previniéndome que yo no debía andar en el camino de esa gente, diciendo. Claramente era un poder de profecía que le sobrevino de una forma sobrenatural y de una fuerza muy grande, que dice aquí la expresión que la mano del Señor, o la mano, he aquí como dice aquí el verso 11, que así el Eterno con mano fuerte. Si Dios habló con Isaías con una forma de fortaleza, de Gibor, cuando esta profecía vino a ser más intenso sobre mí, dice Isaías, cuando él comenzó a continuar a hablar concerniente a este asunto, como está escrito en el verso 5. Y el Señor continuó hablándome, diciendo, en este lenguaje Ezequiel también dice algo parecido en Ezequiel capítulo 3, verso 14, que cuando la mano del Señor vino sobre mí, es una expresión de una profecía cierta. El rabino Kimchi explica esto, de que el Señor habló a Isaías diciéndole que habría de ser fortalecido, habría de fortalecer a aquellos que creen en Él, en Dios, de una forma firmemente y con todo su corazón, para que así en esa forma no se apartarían o dejarían desertado la casa de David en favor de la casa de Ardesín, el hijo de Ardemalia. Esto es sugerido por la expresión
Behazekat Hayad, con fortaleza de mano. Esto denota una profecía intensa, la cual el Señor mismo mostraría al profeta de una forma grandemente, con vistazos maravillosos, o él habría de hablarle a él directamente. En este caso, él también amonesta al profeta de no ir en el camino de este pueblo, es decir, de seguir en los pasos de que sigue este pueblo en tratar de buscar la huida del país, es decir, de salir de ahí huyendo y dándole causa de huir del lugar de Jerusalén, Yehudá. Y me amonestó de yendo, es decir, me avisó de participar en el consejo de Shebna, el escriba y su compañía, porque ellos conspiraron a rebelarse contra Ezequías, como relata el Talmud en Sanhedrin 26a, la cual hay una alusión a este libro en el versículo, capítulo 22, verso 15 de Isaías, cuando dice: ve y ven a este voluntario, a este presuntuoso, a Shebna, que se asignó a sí mismo sobre el templo. Ve a Rashi y también vea en el lugar que él menciona ahí sobre este pasaje de Sanhedrin. Y dice: y él me amonestó. Rashi comenta sobre esto, cómo fue que y él lo amonestó. Quizás Rashi estaba lidiando de la interpretación obvio, que él lo amonestó a él, porque él estaba bajo Zeré, el Zeré, está bajo del Reish. El Zeré es la letra que parece como 3 puntitos. Está bajo del Reish, lo cual normalmente sería un patah, y el objeto de la palabra sería en el tenso infinito, y es en sí en el sentido regular. Esto lo puedes ver también en lo que es la lectura variante de Freelander, y vea también a Ibn Ezra en cuanto a este importante nota de acá de este versículo. Es el verso 11. El verso 12 dice: no digáis que es conspiración todo lo que la gente llama conspiración, ni temáis ni os amedrentéis. Dos cosas que dice el Eterno a Isaías y en particular a Isaías. Dice que no os juntéis, no hugáis, que es una conspiración, literalmente, que es una banda, un grupo junto que está yendo en contra de esto. Tú, Ezequías, de ti, Ezequías, la compañía de Ezequías, aún ellos, aunque son pocos, que la compañía de Shebna, no debes decir que vamos a decidir de acuerdo a la mayoría, porque todo este pueblo que está con Shebna dice que es un conspiro, una banda de malvados, y no son contados. Así también se concierne a las 10 tribus que formaron una alianza con el rey de Egipto, no serán contados. Rashi, del mismo pasaje del Talmud, Sanhedrin 27b, hace esta anotación. El Talmud relata que Ezequías, él mismo, temió que el grupo se habría de unir, se había juntado con Shebna, deseando rendirse al Sennacherib, y actualmente tenían el estatus legal halágico de la mayoría, y que aún Dios mismo había tomado a ellos como una representación legítima del pueblo. Por lo tanto, ellos habrían de tomar en sus manos el rendirse al rey de Asiria. El profeta, por lo tanto, admonesta al pueblo de no considerar el conspiro, el grupo de Shebna o su compañía como parte de la mayoría, haciendo que esta banda eran hombres malvados, y no se puede contar en el grupo de los malvados de una mayoría halágicamente. Solamente cuando son temerosos de Dios se deberían contar cuando existen la mayoría, y por lo tanto seguía la mayoría en decisiones halágicas.
siendo que estos hombres no eran hombres temerosos de Dios, eran malvados y hacían la maldad. Por lo tanto, su contarlo era en sí contar a malvados, en la cual no le da la mayoría en el cuento real de lo que se considera una mayoría. Como dice Pirkei Avot, de no ir con la mayoría a hacer lo malo, sino hacer lo bueno. De esta lección hallamos se ha repetido en la historia. Solo a los temerosos de Dios se cuenta, aunque ellos son la minoría. Y de esta lección hallamos a través de las generaciones que son los temerosos de Dios judíos que no deben de perder el coraje, el sentimiento de que ellos son insignificantes, porque la gran mayoría en sí no son verdaderos a la Torá. Y como mencionado anteriormente, y los comentaristas me explican que esta sección tiene que ver con el conspiro contra la casa de David durante el reinado de Ahaz, y de no rendirse a Israel y Aram, sino que ellos se habrían convertido en el enemigo de Judá. Por lo tanto, a ellos rendirse, estaban pensando que ellos estaban haciendo un conspiro, porque este pueblo deseaba hacer un conspiro para derrotar la casa de David. Jonatán también rinde esto, y tú no te rebelarás juntamente con este pueblo rebelde. Si lo interpreta este pasaje Targum de Jonatán. Y no temerás lo que ellos temen. ¿Qué es lo que el pueblo temía? Porque ellos dicen que ellos temían a Senajerib para hacer el paz con él. Y dice aquí el profeta que no deberías temerlo, ni darle atributos de fortaleza a ellos, sino más bien de que ellos son fuertes. Y así lo interpreta y lo traduce el Targum Jonatán, cuando dice que no le vas a decir que ellos son fuertes, no le vas a dar el reconocimiento de que ellos son potentes. Verso 13. Eso nos indica algo muy importante, de aunque sea que el enemigo parece ser más violento y más malvado y más cruel y más lo que sea, el judío está prohibido de darle el reconocimiento de ser más fuerte que ellos. Es parte de lo que se llama el orgullo de ser judío. Estamos hablando de los judíos religiosos, estamos hablando de los que son creyentes en el Eterno, que creen en la Torá, que ponen su vida por la Torá, que viven la Torá. No deben de temer el enemigo más grande que puede haber. ¿Y cuántos enemigos el judío tiene? Son muchos, muchísimos. Ni siquiera debemos de temer ni siquiera las mismas naciones que amenazan a diario al pueblo judío. Verso 13. Y al Eterno de los ejércitos, a Él santificaréis, y que Él sea vuestro temor, y que Él sea vuestro pavor. Es interesante que ahora cambia a quién se le debe de dar ese miedo, ese temor, a esa fortaleza, a quién es el debido que le debemos tal reverencia, tal respeto, tal sentido de honra, y es al Eterno. No ningún poder que nos amenaza en contra de nosotros, porque es una amenaza a nosotros, sino que Él te dará, y Él te da, dice en hebreo, Ma'arizhem, que te da fortaleza. Targum Jonatán traduce esto como fortaleza, y dice, y a Él santificaréis, a Él solo lo santificará, y temerás solamente a Él, porque es la costumbre de temer a lo que uno considera es santo. Hay Benesra rinde esto y causa que tú tengas temor. Él, no el rey de Asiria. Eso es decir, que el verdadero temor, que el hecho de que ellos tienen un sentido de miedo de Asiria, es porque ellos entienden lo que es el sentido de potencia. Ese sentido de potencia derive del Eterno, no derive de los hombres. Y esto fue lo que Isaías tenía que haberle
tenía el derecho de hacerle recordar, y el Eterno está haciéndole recordar también a Isaías que el verdadero al que se tenía que temer, al que tenía que tener miedo de su potencia, era el del Eterno, y era a él que tenían que santificar en su vida diaria, y ahí es donde vemos cómo las personas pueden cambiar su forma de ser, y es lo que él estaba hablando al rey Ahaz. Y sabemos que el rey Ahaz hizo Teshuvah. Ahora, el verso 14. Y dice: y él será por santuario y para piedra de tropiezo y para roca de caída a ambas la casa de Israel, para red y para lazo de los moradores de Jerusalén. Él será por santuario, él será para piedra de tropiezo y para la roca de caídas a ambas de casas de Israel. Vamos a ver esto un poco más detallado, porque esto es muy importante. El verso 14, y él será por santuario. Aquí tenemos en el verso 14 una expresión que habla de que será un potente, una porción. El plan de Shebna era un conspiro, y el plan de Peca era para derrocar el reinado de la casa de David. Como una señal de esa preparación, el desastre era destinado sobre ellos, dice Rashi. La expresión por un potente o un lemakadesh, prepararse vosotros mismos para el día de mañana, hit kadashum, habla de un tiempo de santificación, o esta señal que aparece aquí en el verso 14, que será por santuario. Aparentemente la lectura del manuscrito es más correcto imprimido en la edición de Rashi, siendo que Rashi procede a mejorar lo que significa la raíz de Kadosh aquí, un Kadushá, Kadushu, que ve corregido en la fuente de Números capítulo 12, verso 18, y también, o más bien en Josué capítulo 3, como mencionado en el Nak de Lublin, que por estas tres razones las palabras pegan en el versículo de Números y no en el versículo de Josué, de acuerdo a las palabras que se emplean de forma diferente en el Pashandata. Rashi, sin embargo, cita el versículo de los profetas, que si habría un verso en la Torah que no se puede comprobar con el mismo punto, no es una base. El verso en Números habla de la preparación del desastre, así como en este versículo, y no se hace en el capítulo 3 de Josué. Y aquí es lo que hallamos, que aquí habla de un santuario como una forma de una señal en la cual habrían de tirarse sobre ellos aquellos que habrían de ser destruidos. En el verso 14 dice: y será por santuario y para piedra de tropiezo, para roca de caídas a ambas casas de Israel, para red y para lazo de los moradores de Jerusalén. Claramente habría de ser un lugar donde se podría distinguir entre los temerosos de Dios y los no temerosos de Dios. Habría de distinguir entre aquellos que iban a caer en un lazo de ser llevado al exilio, y habría de también ser protegido como un tipo de lazo de trampa a los que estaban en Jerusalén. Verso 15: y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados y caerán en la trampa. ¿Y la trampa cuál es? Esta trampa que creen que habrían de caer, y no habrían de caer, sino habría de ser destruidos sobre las piedras. Vemos aquí en el versículo 15 que muchos tropezarán sobre ellos, sobre aquellas piedras. Ahora déjame regresar un poco, porque en el capítulo 14 hay unos puntos aquí no muy claros y no llegué a tocar, porque una piedra sobre la cual uno se pega es sobre los pies a la cual uno es pegado. Esta expresión de una piedra de tropiezo se halla en Jeremías capítulo 13, verso 16. Ante vuestros pies son ante vuestros pies son tropieza.
ante vuestros pies son tropiezan o tropiezan. Ante vuestros pies son tropiezan, no tropiezan vuestros pies. Como dice también en el Salmo 91, verso 12, no sea que tropiezan vuestros pies sobre la piedra. Y es la palabra aquí, tigof. Y por una piedra sobre la cual tropiezan, es sinónimo con una piedra que ellos se tropiezan ellos mismos, porque en esta piedra es una piedra de fundamento. Ambas casas, las casas de Israel, las cuales llegaron a ser un lazo de una trampa para los habitantes de Jerusalén. Ahora, ¿qué son esas dos casas? ¿Quiénes son? Dice las dos casas de Israel. Y tenemos acá Peca, el hijo de Ramalia, y su compañía, Shebna y su compañía. Ahí hallamos que son las dos casas, las casas de Israel. Peca, el hijo de Ramalia, y la compañía que seguía a ellos, juntamente con Shebna y su compañía. Y dice que muchos se tropezarán sobre ellos, sobre aquellas piedras. Estos son dos de sus compañías caerán a las manos de sus enemigos. Peca fue asesinado porque Oseas lo asesinó, y las 10 tribus cayó en las manos de Senajerib, y Shebna salió de Jerusalén cuando Senajerib lo abandonó y marchó sobre Tirhakah, rey de Cush, y tomó con él, juntamente con el Shebna y su compañía, fueron llevados con él. Esto de acuerdo a Rashi en el Seder Olam capítulo 23 y también en Segunda de Reyes capítulo 18 verso 18. Rashi, la interpretación de Rashi sobre estos dos versículos sigue lo que es la traducción del Targum, que será para ellos una fortaleza y una piedra sobre la cual tropezarán ellos mismos sobre ella, por una piedra la cual sería piedra de tropiezo para ambas casas. En ejemplo, la fortaleza de una casa, que sería de los fieles, habrían de tener fe en él y ser apoyado y apoyar la casa de David, porque la piedra sobre la cual ellos tropiezan era para los sordos, para los demás, y sería para un lazo de trampa para aquellas otras casas que habitaban en Jerusalén, que rechazaban la casa de David, que preferían el reinado de Peca, el hijo de Ramalia, y muchos tropezarían sobre ellos. Aquellos que se rebelaban y pensaban que podían escapar a través de su rebelión, y deseaban hacerlo, de lo contrario tropezarían sobre esta piedra y caerían en este lazo de trampa. Por lo tanto, esto no se refería a aquellos que apoyaban a Judá y a la casa de David, sino a todos aquellos que se oponían y querían ver que la casa de David fuera derrotado. Vamos a ir un poquito más adelante. Verso 16: ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis seguidores. Y yo aguardaré al Eterno y oculto su rostro a la casa de Jacob y le buscaré. He aquí que los niños que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel del Eterno de los ejércitos, que vive en el monte Sion. Vamos a ver estos 3 versículos. Y dice el verso 16: ata el rollo es un aviso, atar este rollo es parte de la profecía que está declarado en el verso 11. Por lo tanto, el Señor me dijo a mí, y esto lo dijo además en continuación: ata este aviso. No es Torah, sino Tuda, una expresión similar al capítulo 8 de Deuteronomio, que es un aviso. Ata este aviso. Ha'i duti, atir hoy, una expresión de aviso. Ata mi aviso, ata mi sello de la Torah sobre el corazón de mis discípulos, de mis seguidores, de aquellos que siguen mi nombre y son llamados discípulos del Señor.
Tamidem Hashem. Y si ustedes hoy dicen esta expresión de atar no nos aplica al estudio de Torah, en sí aplica al estudio de la Torah. Porque como dicen Proverbios, átalo sobre vuestro corazón siempre, dice Rashi, sobre esta interpretación de Proverbios, Mishle, capítulo 6, verso 21. Otros, sin embargo, interpretan esta palabra del profeta, quien dice que no tengo nada pero atar y sellar la Torah con mis discípulos, sino para que nadie más pueda ver lo que se está sucediendo, para que otros no desea oír o verlo. Es por lo tanto aconsejable de esconderlo de ellos, no sea que oyen las palabras de la Torah y no lo observan, porque solamente existe una doble castigo, siendo que oyeron el aviso. ¿Cuál es el aviso? Y es por eso que las palabras de profecía, de cuando estudiamos la profecía, siempre es con un fin. Toda vez que estudiamos, como habíamos dicho desde el principio en la introducción, cada vez que estudiamos profecía, cualquier libro de los profetas y con la cual dan profecía, siempre es con el fin de darnos un aviso. Ese aviso es de corregir nuestra forma de vivir y de conducir en cuanto a cómo estamos viviendo con el Eterno, cómo estamos guardando la Torah, cómo estamos viviendo diariamente. A ese fin van las palabras de las profecías. Y es por eso que cuando ya llegamos al momento donde la Torah ya va a ser totalmente revelada y el Mashiach ya está aquí, ya las palabras de las profecías de los profetas serán totalmente cumplidos. No habrá la necesidad de tener que estar amonestándonos de hacer teshuvah, de ver los avisos, porque ya estaremos en un tiempo donde ya estamos en un estado donde ya no nos estamos guiando por nuestros corazones, sino más bien que la Torah está en nuestro corazón y nos lleva a la práctica misma, como dice en Ezequiel. ¿Aló? Sí, Mariano, buenas noches a todos, shalom. Estoy súper tarde, pero aunque sea los 20 últimos minutos, quería estar aquí con ustedes. No hay problema. No, yo te voy a mandar la forma de bajar el mensaje que está grabado, ¿ok? Gracias. No has perdido nada. Es por eso que estamos hablando aquí del versículo 16, la idea de atar este aviso a esta palabra. Era un aviso. Todas las palabras de las profecías siempre es para amonestar al pueblo judío, para hacer teshuvah, para corregir y para vivir dentro de lo que es la Torah. Nunca fue el sentido como hoy en día se hace para predecir necesariamente el futuro, sino para amonestar a la persona a regresar a los valores de la Torah, de lo que es los mandamientos. Y es aquí donde dice el Targum Jonathan, que a veces es mejor el Rabino Kimchi dice que a veces es mejor que no escuchen el aviso, porque al escuchar ya serían culpables por los que llegan a escuchar, y serían doble culpables en este sentido, porque ahora escucharon lo que se llama la Torah, como también el aviso de amonestación, de tener que corregir y hacer teshuvah. Para que sepan, esto también aplica a los no judíos, porque una vez que se le da el mensaje de la obligación de las 7 leyes de Noé, que ellos están supuestos comenzar a observarlo y vivirlo, una vez que ellos ya saben, están conscientes de que esto viene de la Torah, que esto viene de la palabra de Dios, automáticamente llegan a ser responsables por aquellos que llegaron a oír, y por lo tanto serían tomados en cuenta en el tiempo del juicio, y no pueden decir, bueno, yo no sabía. A veces en un cierto sentido la ignorancia es beneficiosa hasta un cierto grado, hasta otro cierto grado no es beneficioso. Y aquí es donde la Torah aprendemos esta misma lección. A veces es mejor de que no sepan más de lo que es necesario. Pero aquí hay las dos interpretaciones. Ata esto como un aviso a los discípulos del Eterno.
Y es por eso que aquellos que aman a Dios siguen a Dios. Aquellos que no aman a Dios no van a seguir a Dios. Escuchan el mensaje de Dios y se van. No se quedan, no permanecen. Hay Benesra, sin embargo, sigue la interpretación de Targum Yonatán. Y el Targum Yonatán parafrasea este versículo 16, diciendo: guarda este aviso. No lo avisas a ellos porque ellos no lo van a aceptar. Escóndale la Torá porque ellos no van a desear aprender de ella. Esa es la forma como se traduce el verso 16. Y Ibn Ezra está de acuerdo con esa interpretación, explicando que esta profecía hay que mantenerlo guardado, secreto. ¿Por qué? Porque es una palabra de amonestación que ellos no van a entender, y por lo tanto, si llegan a entenderlo, van a ser doble culpables, y la culpabilidad va a ser mayor que antes. Verso 17. Y dice: y yo aguardaré al Eterno que oculta su rostro a la casa de Jacob, y le buscaré. Primeramente dice que yo aguardaré al Eterno. Yo esperaré en el Señor, o por el Señor. Lo que Isaías está diciendo es que yo esperaré al Señor, quien esconde su rostro de las 10 tribus, con la esperanza en Él de que cumple aquellas palabras y que salva a la casa de David. Recuerda que ya sabía el profeta Isaías que las 10 tribus de la casa de Israel habrían de ser exiliados por la mano de Sanajerib. Eso era muy claro, y esto fue el aviso. Ahora el Eterno le está diciendo: no le digas a ellos más, guarda de ellos este aviso, guárdalo para ustedes y para la casa de Judá y la casa de David. Ahora, más adelante, en otras profecías, aún de Isaías y de Ezequiel, hallaremos que en el tiempo final, antes que haya lo que es el tiempo mesiánico, las dos casas se van a reunificar, la casa de Judá y la casa de Israel, y serán puestos como un solo palo en la mano de Dios, o en la mano del Mesías, perdón. ¿Y qué significa eso? Primeramente, cuando las 10 tribus fueron exiliados, fueron asimilados a todas las naciones, número 1. Número 2, significa que Efraín, o Israel en este caso, tendrá que ser recompuesto o reunificado por el mismo Dios. El mismo Dios que lo exilió, el que es el dueño de todas las almas, va a retraer toda la casa de Israel y lo va a recomponer, reconstruir, para así decirlo. Eso significa que de una forma halágica, ellos tendrán que ser reconocidos de nuevo como pueblo de Israel por el proceso reconocido en el judaísmo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos van a tener que abandonar los ídolos, las creencias anteriores que se habían involucrado en su asimilación a las naciones, y en ese proceso van a tener que convertirse a ser parte del pueblo de Israel de nuevo. Será en ese tiempo cuando el Mesías rige, que va a ser el Mesías que va entonces declarar de quién es de quién de cada tribu. Como dice en el pasaje de Salmo, que creo que yo lo había también hablado, que dice que aquel día este y este fue nacido aquí. Eso habla del momento de la identificación de cada persona en conexión al tribu que pertenecía, aparte del pueblo de Israel. Y eso es lo que estamos viendo, que aun aquellos que habían sido asimilados a las naciones habrían de regresar y habrían de reunirse de nuevo a la casa de Israel. Y es interesante porque el que todavía rige en cuanto a los asuntos, bueno, ¿cómo es la forma de la reunificación? Va a ser nadie menos y nadie más que la casa de Judá, porque la casa de Judá no ha dejado de existir, y es por eso que hasta la actualidad, cuando una persona se convierte o se reintegra a la casa de Israel, supuestamente, es llamado un judío, no es llamado, digamos, uno de la tribu de Zebulún, o uno de la tribu de Benjamín, o uno de la tribu de fulano de tal, sino es llamado ya de nuevo parte del pueblo de Israel, y es judío, y es llamado judío. ¿Por qué?
porque ahí es donde se cumple que las dos serán de nuevo unificados a través de la casa de Judá. Y ahí es donde hallamos la gran esperanza de este gran medio. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, en el verso 17, que dice que el Eterno esconderá de ellos, se puede decir, el rostro. Isaías declara que todo el tiempo que habría de esperar en el Señor, aun cuando esconda su rostro de la casa de Israel. Y el profeta habla de que esto concierne a la oración del Señor, que será removido de la presencia de la casa de Jacob, que habría de suplicar a él. Ebenezer, sin embargo, interpreta esto en relación de los versículos anteriores, que habría de esperar hasta que Dios lo permite revelar este secreto a todos. Verso 18. He aquí que yo los niños que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel del Eterno de los ejércitos que viven en el monte Sión. Ahora, antes de ir al verso 18, quiero simplemente hacer un comentario adicional del verso 17, porque la expresión del verso 17 dice, al final, la parte final, y le buscaré. Es muy importante que el tiempo, y el Rambam menciona esto en su obra del Hilchut Teshuvah, que en el momento de que Dios exilia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no puede regresar a Dios, porque Dios le endurece el corazón y los ojos de ellos para poder regresar a Dios, para poder creer en Dios. Y es por eso que el pueblo de Israel, estas 10 tribus, llegan a ser llamados las 10 tribus perdidas, porque se desconectaron supuestamente de Dios, pero Dios no está desconectado de ellos, sino que lo exilió, y por lo tanto es Dios el Padre de todas las almas que sabe dónde están ellos, y está fijado en los archivos divinos dónde está cada alma que fue exiliado y qué pasó a cada alma. Y es por eso muy importante que va a ser Dios que va a buscar a su pueblo Israel y lo va a traer de nuevo a él. Y se va a cumplir ahí en ese momento que dice, y no eran un pueblo. Y Dios llamó un pueblo que no fue pueblo. ¿Por qué no fue pueblo? Porque fueron desconectados de la herencia de la casa de Israel. Pero a ser retraídos por medio de la conversión, son reinyectados a su herencia primordial, que es la casa de Israel. Y esto es muy importante entender, que es Dios que lo hace y no un ser humano que está involucrado en eso. Y esta es la razón que existe un gran despertar por todo el mundo, porque las almas, las chispas de estas almas hebreas, de esta casa de Israel, se están regresando, se están reunificando al pueblo de Israel. Ahora, es por eso que Dios lo buscará. ¿Cuándo? Habíamos leído eso en los versículos anteriores. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando ya el castigo sobre el pueblo de Israel ha sido mitigado y son exiliados. Va a ser en el exilio que el pueblo de Dios, estando en su asimilación, en su desconexión con Dios, que van entonces en ese momento clamar por Dios, buscar a Dios, y lo van a hallar cuando hacen lo que se llama Teshuvah de corazón. Y va a ser ahí que se van a unificar y van a hallar al Eterno que no podían hallar anteriormente. Y ahí se cumple lo que dice, que Efraín entonces se despojará de su idolatría y de sus imágenes. ¿Quiénes son ellos? Pues sabemos que la condición de Israel antes de la época del Mashiach, o de la época mesiánica, va a ser un estado donde están asimiladas las naciones, en el paganismo, en el cristianismo, en los ortoísmos. No están conectados con Israel, pero el momento que se despierte en ellos la chispa que tienen de hebreos, van a retornar, van a abandonar sus caminos anteriores. Ahora, con eso entonces entramos al verso 18. Y ahí es donde está el mensaje muy claro. He aquí
que yo y los niños que el Eterno me ha dado por señales para maravillas en Israel del Eterno de los ejércitos que vive en el monte Sión. He aquí yo y los hijos que el Eterno me ha dado. Estas dos señales, si se recuerdan, Meher Hashbaz era uno de los hijos, la cual Isaías había declarado se apresura la destrucción, y la esposa de Isaías, la profetisa, declaró Immanuel, que ahí es donde el nombre del hijo de Isaías tiene esa doble significancia, el que se apresura la destrucción, y la esperanza de Dios, que es Emmanuel, es declarado en el hijo y es nombrado el hijo de Isaías como Emmanuel. Por lo tanto, Emmanuel no se refería a Jesús, se refería al hijo de Isaías, y eso servía señal no solamente para el rey Ahaz, sino también para la casa de Israel. Por eso sabemos que eso no fue algo en el futuro, sino en el presente de la vida de Isaías y del rey Ahaz. Y lo repite aquí en el versículo. Y aquí yo y los hijos míos han sido dados por señal a la casa de Israel. Estas dos señales: desastre que se espera para Peca, como el hijo fue llamado Maher Shalal Hashbaz, y salvación para la casa de David. Por lo tanto, el hijo también es llamado Immanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es la solución de este asunto, de acuerdo al significado más simple de este pasaje. Recuerden que hay 4 diferentes niveles de interpretación, y en todo lo que es el libro de los profetas y la Torá hay que tener eso en mente. Hay lo que se llama la Peshat, lo que significa el texto por encima. Hay lo que se llama el Remes, lo que alude. Hay lo que es el Drush, lo que se expone, o la parte de exposición de lo que significa el pasaje, que es el Drush, el comentario, la parte homilética. Y entonces hay lo que se llama el Sol, la parte mística, la parte secreta, que es donde muchos de los rabinos cabalísticos comienzan a aplicar ciertas palabras haciendo referencia al Mesías, y es donde muchos de los mesiánicos con el apoyo dicen: tú ves, aquí a esto habla de Jesús, porque habla del Mesías, porque el rabino fulano de tal dijo que esto se refería al Mesías. Ahí es donde tenemos que poder guardar claramente esos 4 niveles, pero tenemos que claramente entender que sin la primera base no podemos llegar hasta la 4ª base. Ahora, el verso 18 dice claramente: aquí hay estas 2 señales, y la solución de este asunto se halla de acuerdo al Midrash Haggadah de Génesis Rabbah 4:2. Sin embargo, habla y trata de Ahaz, quien abrió, o mejor dicho, quien cerró, como dice aquí, Ahaz, las sinagogas y las salas de estudio, para que los niños de estudio no podían estudiar Torah. Y él dice que por causa de los muchachos no hay dinero. Si no hay lo que se llaman los muchachos, no hay un rebaño. Si no hay rebaño, no hay un pastor. Por lo tanto, causaré que a él se removido su presencia. El profeta está diciendo que no importa cuánto has atado el testimonio, el sello de la Torá cerca a ti, no será hallado en Israel, y no será de ninguna ayuda. Estas son palabras bastante fuertes. Y dice, y él ató las sinagogas, y fue uno por poderes mágicos que tenían la capacidad de aún conjurar un cuerpo de la tumba, desde la voz más profunda de su sobaco, siendo que habría de hablar una voz profunda. ¿Qué significa esto? Algo fuerte, porque aquellos que piensan que no hubo resurrección de los muertos por poderes poderes mágicos, aquí hallamos un perfecto ejemplo donde hallamos que sí sucedió. Y eso ahí se halla en Sanhedrin, Talmud Sanhedrin 65b. Aquellos que eran divinos por el hueso de Gidoa, que tomaban el hueso de un animal conocido, el hueso de Gidoa,
y lo ponía en su boca y por lo tanto hablaba. Esto de acuerdo a Rashi, también de acuerdo al pasaje de Levíticos capítulo 19 verso 31. Esta bestia tenía la forma humana en ambas su cara y en su cuerpo. Tenía un cordón que salía desde su ombligo, la cual procedía hasta la grama. El Hidoa era un animal ferioso y que habría de atacar a todos aquellos que se acercaban a su medio. Esto de acuerdo al Sefer Mitzvot Gadol, y también citado por el Sifrei Jajamim. Y esto también de acuerdo al Rambam, fue no tanto un animal grande, sino un pájaro. Y él hace la cita, el Rambam hace la cita de esto, de 1 Samuel capítulo 28 verso 19. A ver si yo creo que pasé algunos puntos acá. Verso 18. Y cuando os dijeren acudir a los espíritus y a los divinos, que si sean y murmuran, respondieron: ¿no debe un pueblo acudir a su Dios? Porque los vivos ha de acudirse acaso a los muertos. En procura de instrucción y de testimonio, de seguro hablarán conforme a esta palabra donde no haya luz. Aquí vemos que sin la necesidad de buscar a Dios hacían todas estas cosas, y esto le atraía más oscuridad. Por eso querían lo que se llama, aquellos que llamaban los muertos, que hacían la bulla en una forma de pájaro, que en inglés se llama un necromancer, uno que a través de la magia de poder tenía la habilidad de conjurar los cuerpos. Esto es la expresión de que querían a estos que tenían ese poder a través de expresión de pájaros o de luto. Era una expresión derogativo, porque no hay tal cosa de este tipo de hablar. Más bien hacían que su voz cantaba como los pájaros, o una expresión como los pájaros, como ellos cantan. Eran rápidos como el pájaro que cae del cielo y comienzan a cantar, o comienzan a hacer el ruido como las palomas. Similarmente hallamos esta expresión en cuanto a una voz baja, como la voz que sale de la tierra, del polvo de vuestra hablar. Relativamente, los paganos de las naciones incitaban a los que hacían esto a usar lo que es el espíritu de divinación, con el fin de determinar el futuro que estaba en el futuro, predecir el futuro. Y como tal, habían respuestas audibles indicando algunas sustancias para ellos. Dice: ¿no este pueblo no inquiere de su Dios? ¿No busca a su Dios? Esta es vuestra respuesta. Un pueblo como este, que tiene un Dios como nuestro Dios, inquiere de su Dios. ¿Tú nos vas a decir que va a ser como tú? ¿Cómo inquiere de su necesidad de vivir de los muertos? Ibn Ezra ve en esto una referencia irónica de ídolos paganos que no tiene vida y no puede hablar. Rabino Kimchi explica esto como lo siguiente: no inquiere cada nación por su Dios. Todas las naciones adora e inquiere la fortaleza de la naturaleza, como el sol, la luna, la estrella, que posee poderes delegados del Todopoderoso. Sin embargo, no podemos inquirir de ellos, siendo que los poderes no son de ellos, pero son concedidos a ellos por Dios. Por lo tanto, hay una razón por la cual la gente es erra. Por lo tanto,
¿cómo vamos a inquirir por los vivientes de los muertos cuando no tienen poder sobre ellos? Eso es como si fuera una ironía. Están clamando a los vivos por los muertos desconectados. Que eso era la práctica de los paganos, de tratar de llegar a un estado de muerte para poder hablar a los muertos. La Torá prohíbe y da el aviso que esta forma de hacer está en contra de la Torá. Y eso lo vemos en el verso 20. El verso 20 declara: en procura de seguro hablarán conforme a esta palabra donde no haya luz. Esto se relaciona de lo que hemos leído. Vamos a inquirir de los muertos por la Torá y por el aviso de los vivientes que nos instruirá a hacer. Todo esto de acuerdo al Midrash, de acuerdo al significado simple. Sin embargo, podemos interpretarlo cuando digan a ti: este es el final de la profecía, porque dijo: me amonestaron de ir en mi camino con este pueblo, y el Santísimo, bendito sea Él, amonestó al profeta y a la compañía de Ezequías que cuando Shebna y su compañía habría de ver Ezequías condenando la idolatría, diles a ellos: inquiere ustedes a los espiritistas, a los divinos, a través de los huesos de Jedoa. Escogen la idolatría como hacían sus antepasados anterior, y cambia el reino a Sennacherib. Esta habría de ser la respuesta. No todos los pueblos inquieren por su Dios y adora a su ídolo, inquiere por los vivientes de los muertos. Ustedes deben hacer lo mismo. Sería la respuesta del profeta a estos mismos de Israel. Por la Torá y por el aviso. Esto es la respuesta que hay que darle. Que observará la Torá y le dirá: ata a este aviso un sello de la Torá y no creed sus palabras. Si no van a ser parecidos a esto, no hay luz, como dice en este versículo: Ein lo shachar, siendo que ellos van a responder a él, o en este caso a ellos. La respuesta sería igual: escucha lo que sea pueblo honesto, y entre ellos no vas a concurrir con esta declaración. Vas a ser como aquello que es cierto, que los dioses y los espiritistas y los divinos por el hueso de Judea, y no tienes una petición, no hay una petición apropiada, explicando esto como un shahar, una petición, en una manera así lo rinde Targum Yonatán. El Midrash, sin embargo, explica que para sí mismo no debe de tomar, no puedes hacer lo que se llama el sol lumbrar, porque no tiene ojos y no pueden ver. Por lo tanto, hacerlo brillar es brillar ¿sobre qué? ¿Sobre qué vista? Otra explicación de los rabinos es: si no te dicen a ti como estas cosas, ahora tú puedes ver la diferencia entre esto que ellos dicen, principalmente que quieren sobre los espiritistas, lo que llaman los muertos, aquellos que son divinos a través del hueso de Jedoa. Aún así no hay luz, no hay substancia en estas cosas, y aún así no serán avergonzados, no tendrán vergüenza. No hay luz para ellos. Cuando una persona no tiene luz, no tiene su camino. Andan de Erdor a Erdor. Y créame, esto sucede muchas veces cuando en un momento existe una chispa que se le enciende el bombillo de la persona. En ese momento que se le enciende el bombillo, el Eterno le está dando a esa persona la oportunidad de recapacitar en ese conocimiento que le ha dado. Si no toma ventaja de eso, puede perder esa oportunidad. Por eso dice claramente en Isaías más adelante, capítulo 55,
verso creo que 5 en adelante, que buscar al Señor mientras que puede ser hallado. Porque no siempre el Eterno será hallado por aquellos que lo buscan. Y es importante que cuando la oportunidad se le ofrece a uno, que el Eterno está trabajando en la vida de la persona, por lo tanto, hay que tomar ventaja de esas chispas de luz y responder a ella de una forma inmediata y repentina, porque cada chispa de luz añada más luz. Una vez que haya un cambio de nivel pequeñísimo en la persona, el cambio será radical, va a ser un cambio increíble. Por eso el Rebbe Lubavitch siempre enseñó y siempre trató de entusiasmar a las personas de tomar un pasito chiquitico para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la forma de abrir un pequeño brecha en corazones totalmente cerrados. Comienzas a hacer un mandamiento, un mitzvah, y ese mandamiento va a arrojar suficiente luz en la vida de la persona para arrojar otro mandamiento. Y después de eso, otro mandamiento. Porque la recompensa de un mitzvah es un mitzvah. Y ese mitzvah, la palabra mitzvah, como habíamos dicho, significa mitzvah, una conexión con el quien lo mandó. La forma más fácil de que se abre la luz en la vida de la persona es cuando la persona le es llamado a hacer shuvah, a pedir a Dios perdón por su ignorancia y regresar a Dios. Y cuando la persona quebranta su propio corazón y le dice a Dios: Dios mío, perdóname por X o cuantas cosas, y en su vida personal está hablando una petición personal, y clama a Dios en ese momento, hay una luz que brilla e interfiere inmediatamente en cosas de segundo, porque la persona ha obedecido un mandamiento que Dios ha dado. ¿Cuál fue el mandamiento? Claramente, Shuvah Hashem, regrese al Eterno. Es un mandamiento. Cuando el profeta declaró Shuvah Israel, retorna, oh Israel, a Dios, tu Dios, es un mandamiento de retornar. ¿Cómo uno retorna? Muy fácil. Uno comienza el paso del retorno al momento que comienza a cambiar vía, a hacer un U-turn. Ese U-turn no tiene que ser totalmente completado todavía, pero el hecho que cambió su dirección es el comienzo del movimiento de Shuvah. Ahí es donde vemos que la luz de Dios comienza a arrojar, y cuando comienza a ver lo que se llama la vuelta, esa vuelta coge empujo, porque más luz que se arroja, más la persona comienza a obedecer. Más la persona comienza a obedecer, más luz se arroja sobre la vida de la persona. Por eso dice en las Escrituras: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El primer paso para reconectarse con Dios no es por medio de creer en Jesús como Señor y Salvador. Ese no es el medio judío. El medio judío es muy sencillo. Es con un corazón contrito y humillado, regresar a Dios, pedir a Dios perdón y comenzar a hacer el bien. Ese es el prescripto, es la prescripción que vamos a ver que Isaías le da al pueblo de Israel y le da a todos los pueblos. La solución de los problemas está cuando la persona haga shuvah, regresa a Dios y comienza a hacer el bien. De acuerdo al rey Salomón, ese es todo el ser humano. Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. En resumen, eso es lo que Dios manda. Aquí vamos a parar, y para la próxima vamos a terminar los últimos versículos para ir adelante con el capítulo 9, porque quiero introducir el capítulo 9 ya la segunda semana, que ahí va a ser algo potente, y sí lo quiero grabar, como estoy grabando este mensaje, porque ahí hallamos el famoso
capítulo 9 de la doncella también de nuevo aquí, y vamos a tocar esto muy importante del capítulo 9. Preguntas. David, Moisés. Bueno, vamos a parar acá. Le deseo a todos ustedes un Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. UF is the key to exit the conference. If that is your intention, please press 1. Otherwise, press 2 to return to the conference. UF is the key to exit the conference. UF is the key to exit the conference. UF is the key to exit the conference. If that is your intention, please press 1. Otherwise, press 2 to return to the conference. Thank you for using our service. Goodbye.